Estimados docentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Estimado doctor Higinio, buenas tardes, bienvenidos a nuestra capacitación nuevamente a la actividad del Plan de Desarrollo Profesional Docente 2022-2024, del Plan Estratégico de nuestra Universidad César Vallejo, ¿no? En esta oportunidad vamos a desarrollar la ponencia SPS para Estadística Básica. Vamos a presentar al doctor Higinio Guillermo von Aiken. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Voy a tratar de hacer una clase muy amena, muy corta con respecto al tema de SPSS versión básica. El curso de SPSS para estadística básica, ¿no? El paquete SPSS, bueno, viendo que el curso es un nivel básico, fue un software que originalmente se usaba para ciencias sociales, paquete estadístico para ciencias sociales, ¿no? Y después ahora se ha aperturado, ha hecho tal conocimiento es el paquete más conocido, ¿no? De estadística. La intención de esto es que facilita una forma estructurada para organizar grandes conjuntos de bases de datos. Hay dos formas de obtener los datos. La primera es ingresarlo directamente en la base de datos, y la segunda es extraerlo de un Excel, generalmente de un Excel, ¿no? O una base de datos externa, ¿no? ¿El SPS es el único software? No, hay varios software. Tenemos el Minitab, tenemos el RStudio, que suena bastante porque es gratuito. Tenemos el SAS, el Stata, el StatGraphic, el Jamovi, que es un paquete parecido y es gratuito, es open source, que está basado en RStudio, y el Power BI. Paquetes para manejo de datos hay un montón, pero justamente el más conocido, el que todo el mundo le suena más y conoce, es el SPSS. Entonces, vamos a definir un poquito el interfaz de lo que es el SPSS. Ya, si ustedes tienen el Excel, vayan abriendo el archivo que les he pasado. Es el único que vamos a trabajar. Muy bien, tenemos esta pequeña base de datos, donde tenemos aquí dos ventanas. Ventanas editor de datos y ventanas de variables. En la ventana vista de datos, editor de datos, es donde aquí ingresamos los datos que están configurados. Es donde se llena, y en la ventana de variables, que está acá abajito, es donde nosotros configuramos las variables, ¿no? Ponemos el nombre de la variable, no debe tener espacio, o sea, no puedo decir clima organizacional, no lo va a permitir, sino es una sola palabra. El tipo puede ser numérico, con comas, con puntos, notación científica, si son fechas, ¿no? Si son dólar, moneda, etc. La anchura, esto lo voy a explicar mejor acá. La anchura, por ejemplo, si yo coloco que tiene 8 decimales y 2, 8, de ancho 8 y 2, significa que va a tener 8 casilleros, pero justo los dos últimos van a estar encargados para los decimales. Entonces sería 6 enteros y 2 decimales, ¿correcto? Las etiquetas son justamente un texto que nos ayuda a entender estas variables, ¿no? Los valores, podemos definir valores 1 como casados, 1 soltero, 2 casados, 3 convivientes. Entonces vamos poniéndole acá, digamos, codificaciones. En valores perdidos, yo puedo definir un valor perdido, por ejemplo, generalmente se pone 99 a los valores que son perdidos, ¿no? Entonces, puedo decirle 99 o 9 o 999 si quiero ponerle como valor perdido, pero generalmente
coge a los valores que están en vacíos, lo coge como valores perdidos, está por default, ¿no? Aquí la alineación y las escalas, ¿no? Las escalas, la escala de medida es una variable ordinal o nominal o una de tipo escala, numérica. ¿Correcto? Muy bien, vamos a comenzar, dicho esto, vamos a comenzar a hacer algo pequeño. Por ejemplo, yo puedo transformar variables o calcular variables, ¿no? Quiero saber cuál es la diferencia del peso promedio entre, por ejemplo, entre los 3 meses y los 6 meses. Entonces, puedo generar nuevas variables. Para seguir el ejemplo, ya. Entonces, vamos al menú Datos. Acá, transformar, calcular variable. Y le pongo diferencia promedio. Puedo colocarle una etiqueta, acá, diferencia de peso, diferencia promedio. Promedio de peso. Muy bien. Entonces le puedo decir que es el peso a los 6 meses, ¿no? Abro paréntesis, peso a los 6 meses menos el peso en los 3 meses entre 3, ¿no? Que son los 3 meses de diferencia. Y ya está. Ya, ajá, y ahí está. Y le damos OK. Entonces, el sistema va a calcular justo esta diferencia promedio que está acá, entre estos dos, ¿no? Esto me puede servir para calcular nuevas variables. También tiene otra particularidad. Por ejemplo, yo queremos calcular el peso entre talla solo de los hombres mayores de 25 años. Bueno, entonces vamos a ver. Queremos dividir el peso entre la talla, pero solamente de las personas mayores a 25 años. Vamos igual, menú, transformar, calcular variable, ¿no? Restablecer, a ver, peso entre talla, peso entre talla, solamente de las personas. Entonces, acá ya funciona el condicional. Sí, ¿no? ¿Cómo era? Hombres de género masculino mayores a 25 años. Entonces, género, el sexo, yo creo que en este caso es 1. Sexo es igual a 1, ¿no? Y le decimos, este es el I, y edad, creo que era, edad mayor a 25. Entonces, la edad de la madre, ajá, mayor o igual a 25 años, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, el sistema va a calcular que sean hombres con edad de la madre mayor a 25, y dicho esto, va a calcular la variable. Entonces, vamos a ponerle el nombre peso entre talla. Peso, talla, algo así. ¿Ya? Peso entre talla. Y aceptamos. Ya está. Entonces, miren, van a calcular acá, por ejemplo, ¿no? Masculino, la edad de la madre tiene 25 y se calcula. Ya está. ¿Me avisan si voy bien o voy muy rápido? ¿Correcto? Ya. Otra opción que tenemos es, por ejemplo, podemos recodificar variables. Podemos recodificar variables, las mismas variables, o sea,
si yo quiero a estos, ponerle estos edades, ponerlos así, los puedo recodificar en las mismas variables, en distintas variables o una recodificación automática. Supongamos que yo tengo en lugar de, en este caso que es numérica, me aparece soltero, casado, viudo, divorciado. Entonces yo quiero transformarlo uno solo, puedo aplicarle el menú recodificación automática, ¿no? Entonces pongo el sexo y automáticamente me va a configurar de acuerdo de manera alfabética. Ya. Vamos a usar esto cuando queramos, por ejemplo, ver rangos. Otro de los puntos que tenemos es contar valores dentro de los casos. En esta opción, nosotros queremos contar el número de veces que aparece cierta condición, ¿no? Vamos, por ejemplo, acá queremos contar quiénes son casadas. Vamos a ver acá. Menú transformar, ¿no? A ver, acá, contar valores dentro de los casos. Menú, transformar. Acá está, contar valores dentro de los casos. Y, por ejemplo, queremos que sean solteras, ¿no? Casadas. Entonces, podemos contar estado civil, ¿no? Y definimos el valor. Creo que el valor era 2. A ver, 2 casada. Ajá. 2 es casada, ¿no? Podemos contar también un conjunto de valores, un rango, ¿no? Un rango de valores, qué personas tienen entre 18 y 20 años, y continuamos. También se puede hacer de manera condicional y aceptamos. Entonces, aquí me cuenta cuántos cumplen estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, acá 1, casada. Puedo poner inclusive, por ejemplo, que sean, sí, que sean casadas si el género es femenino. Si el sexo es igual 2, creo que más, femenino, ¿no? A ver, queremos información, con el clic derecho podemos saber información, 1 masculino, 2 femenino. Muy bien, 2 femenino. Y continuamos. Reemplazamos esta variable. Entonces va a contar cuántos son mujeres y va a contar acá. No, femenino y casada. Entonces, este menú me ayuda a contar ciertos casos que cumplen ciertos criterios. Podemos también ordenar los datos, por ejemplo, ordenarlo de manera ascendente o descendente, ¿no? La edad, supongamos que yo quiero ordenar la edad. Voy al menú datos, ordenar casos, y lo ordeno por edad C. De manera ascendente o descendente. Entonces va a comenzar a ordenar así, ¿no? Eso igual lo tiene el Excel. Hasta ahí, profesores, ¿estoy bien? Ah. Ya, muy bien. Voy a contestar las preguntas breves acá. En el tema del SPSS, señores, ustedes cualquier versión les puede servir, ¿correcto? Porque es las funciones básicas que tiene. O sea, si tiene la versión 15, 18, 20, 22, 25, es la versión básica.
No es no que hagamos un análisis avanzado que solamente tenga un tipo de versión. Cualquier versión lo puede hacer. En este caso yo manejo esta versión del SPSS, ¿no? Y vemos SPSS 22. Muy bien. Podemos también hacer que el sistema haga especie de filtro, ¿ya? Lo que en Excel se llama filtros, podemos hacer que seleccione ciertos tipos de casos. Entonces, aquí cuenta, pero yo quiero que ahora seleccione. Entonces voy al menú Datos, Seleccionar casos, y le digo, seleccióname un caso específico. Por ejemplo, a ver cómo le he puesto acá en el ejemplo. Vamos primero, por ejemplo, todos los bebés hombres, ¿no? El sexo es igual a 1, pues, ¿qué pasa si es letra? Le puedo poner M, así, ¿no? Si fuese letra 1, sexo hombres, y el peso y peso mayor, peso que sea mayor o igual a 2800, ¿no? Entonces solamente va a considerar estos casos. Miren la diferencia, aunque aquí me aparece todos, ¿no? Miren aquí, aunque aquí me aparece todos, pero me va a liberar solamente estos casos de acá. Es decir, el Excel, el SPSS ya no va a contar con todos, solamente va a contar con estos y estos. El resto quedó anulado, aunque es visible, pero ya quedó anulado. ¿Correcto? Lo voy a poner en su mismo sitio a todos. Ya está. Esta función agregar es una función muy bonita. Por ejemplo, yo quiero sacar un resumen, ¿no? Cuando un archivo contiene variables de agrupamiento, es posible extraer la información resumen de otras variables en función de las categorías o variables de agrupamiento, ¿correcto? Por ejemplo, vamos acá, menú datos, agregar. ¿Qué pasa si yo quiero calcular según el sexo del bebé, según o el estado civil, ya, según el estado civil, qué cosas, resúmenes quiero calcular? Variables numéricas tiene que ser acá, por ejemplo, el peso promedio, ¿no? Puedo hallar la mediana, la suma, el ponderado, contar, o si no puedo el peso promedio, la talla promedio, la edad de la madre en promedio, por ejemplo, ¿no? Y todas las funciones que yo pueda agregar acá. Muy bien. A ver sus audios. Profesor Gregorio, ya. Muy bien. Entonces me dice, ¿dónde lo guardo? ¿Lo guardo acá en un conjunto? No. Creo un nuevo conjunto de datos. Bueno, puedo crear un nuevo conjunto de datos o puedo escribir un nuevo archivo. ¿Ya? Entonces, vamos a agregar un nuevo archivo que se llame agregar.sap. ¿Ya? Aceptamos. Y, a ver, el archivo se llama usuario de esto, agregar.sap.
¿Dónde está? Dentro de ese PSS básico. Ya. Está por acá. CPS básico descriptiva. No, a ver, vamos a ver, no cogió bien. Acá está, vamos a ver. Ya. Agregado. Puntos A. Ya. Aquí está. Entonces, miren, ha sacado una variable resumen por estado civil, soltero, soltera, casada, conviviente, y ha sacado los promedios. Entonces nos alivia, en lugar de tener trabajando con todas las variables, ¿no? Con todas las variables, solamente trabajaría con estas de acá, estos resúmenes. ¿Ya? Otro es ponderar casos. Esto nos ayuda mucho cuando, por ejemplo, queremos hacer tablas chi cuadrado y contamos con cierta cantidad de datos. Entonces, por ejemplo, queremos hacer esta de acá. Vamos a hacer esta de acá. Datos. Vamos a inventar uno. Por ejemplo, queremos decir soltero, acá. Estado civil y cantidad. Entonces, algo pequeño, ¿no? Estado civil que sea cadena, ya. Entonces, soltero, vamos que sean unos 20, casado, unos 25, divorciado, unos 10. Entonces, es como que yo escribiese 20 veces solteros, 25 veces casado y divorciado. Cuando yo hago tabla de frecuencia, ¿no? Va a aparecer justamente eso, ¿no? Entonces le pongo acá. Primero tengo que ponderarlo. Menú datos, ponderar caso. Entonces, en este punto le voy a decir que a esta variable estado civil le repita esta cantidad de veces, ¿no? Es como que como escribiese soltero 20 veces, casado 25 veces y divorciado. Ahora hago una tabla de frecuencia, ¿no? Y le pongo estado y va a aparecer inclusive los gráficos de barras y ya está, ¿no? Es como si escribiese la cantidad, pero aunque yo solamente escribir una y lo repetí 20 veces. Entonces, esto me puede ayudar cuando quiero hacer tablas, por ejemplo, chi cuadrados, que ya no tengo que estar haciendo todo este conjunto de datos, sino una sola vez. Y esto lo vamos a ver cuando hagamos chi cuadrado, vamos a tratar de ponderar esto, ¿no? Entonces, vamos a tocarlo más adelante. También yo puedo segmentar archivos, es decir, quiero analizar una cantidad de información, pero segmentado, ya no por totales, sino por hombres y por mujeres, y puedo hacer esto, ¿no? Con el menú, segmentar archivos. ¿Cómo ingreso? Menú datos, vamos a ver, menú datos, segmentar archivos, y yo lo puedo segmentar por una o dos variables, o un montón de variables, ¿no? Entonces, el sistema ya no te va a trabajar toda la base de datos, sino particionada según los segmentos que tú coloques, sexo, estado civil, tipo de parto, etcétera.
Vamos a hacer un ejemplo pequeño. ¿Cómo quiero... A ver, ¿cómo le he puesto acá en el ejemplo? Ah, ya. He asociado por tipo de variables. Ya. Voy a borrar esos ejemplos acá. Ya está. Entonces, miren. Vamos a menú utilidades, definir conjunto de variables. ¿Ya? Voy a ponerle, por ejemplo, un conjunto llamado las cualitativas. Y voy a agregar todas las cualitativas que tengo acá. Por ejemplo, ¿no? Añado conjunto de variables y ya está. Cualitativas están acá. Quiero, entonces, quiero ver solamente las cualitativas. Voy acá, en este icono, y le digo, muéstrame solamente las cualitativas. Y miren. Ya no veo todas, veo solamente, ¿no? Si tuviese de la pregunta 1 a la 80 y después hago hasta dimensiones, ya no necesito esas preguntas y puedo trabajarlo como si fuese capas, ¿no? Sí se entendió esta partecita, ¿no? Es interesantísimo porque nos permite sacar un montón de variables. Queremos crear otras las cuantitativas, y ponemos todas las numéricas, por ejemplo. Bueno, este no era edad. Ya. Y peso. Ya. Por ejemplo, añado y ya está. Trabajo con las qualis o con las quantis. ¿No? Me parece excelente porque nos va a ayudar a poder trabajar con todos los tipos de variables que hay. Asignar rangos a casos. Imaginemos que nosotros queremos asignar, por ejemplo, rangos, ¿no? Rangos, acá consiste en sustituir los valores originales por valores enteros de 1 a n. Y lo hice con la variable edad, según sexo. Ya. Datos. No, creo que era transformar, menú transformar, asignar rangos a casos. Entonces, yo puedo trabajarlo con todo o según la variable sexo, hombre, mujer, y le digo, vamos viendo una variable pequeña que sea edad de la madre. Quiero que me defina, ¿no? Entonces, tipo de rangos, podemos definir. Si queremos rangos, asigna del 1 a n consecutivos, puntuación de Savage, asigna basado en una distribución exponencial, ¿no? Entonces, vamos cogiendo rangos, que es el más fácil. ¿Y qué pasa cuando hay empates? Por ejemplo, cuando hay dos de la misma edad. Que saque el promedio, que saque el menor, el mayor, bueno, generalmente es el promedio, y aceptamos. Entonces, miren, 18, 18 sería 1, 19, ¿no? Sería 2.5, ¿no? Sería el 2, el 3, y así, ¿no? Entonces, obtenemos rangos. Acá justo lo que le decía, ¿qué pasa? Siempre cuando nosotros llenamos una base de datos, hay personas que no contestan, ¿no? Personas que no responden ciertas preguntas, por ejemplo, la edad y todo eso. Y esto nos ayuda a ver cómo reemplazamos esos valores perdidos, esos valores que están en blanco o que están 999, ¿no? ¿Cómo lo reemplazamos? Menú transformar. Acá. Reemplazar valores perdidos. Entonces, por ejemplo, yo cojo la variable sexo y me va a crear una nueva variable 1 con el método valores perdidos.
acá hay diferentes métodos que yo puedo hacer. Si le pongo media de series, aquí les explico mejor, sustituye ese valor perdido por el promedio de todas las variables, ¿no? El promedio de todos. Ahora, si le pongo media de puntos adyacentes, te hace un promedio, pero solamente los valores arriba y por abajo de la serie, ¿no? Los valores que son adyacentes a ese valor perdido. Mediana, calcula la mediana respecto a los valores adyacentes. Interpolación lineal, lo que va a hacer, te calcula el antes y el después de la serie y te genera pues una interpolación lineal para crear eso de acá, ¿no? En lo que es tendencia, reemplaza por el pronóstico obtenido al efectuar un análisis de regresión utilizando la propia serie. Entonces, son métodos para que esos valores que están perdidos, poderlo completar. Un valor perdido, profesores, es cuando, por ejemplo, están llenando y aparece un valor vacío. ¿Cómo relleno eso de ahí? ¿No? Esta tabla también es interesante y la vamos a utilizar en el ejemplo, en el examen que les voy a tomar. Yo puedo fusionar archivos, puedo fusionar casos y puedo fusionar variables. A la hora de fusionar casos, es, por ejemplo, yo tengo este archivo descriptiva y tengo de la pregunta 1 a la pregunta 20, pongamos, en un archivo. Y tengo la pregunta 21 a la pregunta 50 en otro archivo. Entonces yo quiero juntarlos todos en un archivo final, que salga este. La estructura tiene que ser lo mismo, las variables tienen que ser las mismas para que las pueda juntar y vaya a crear un consolidado. Entonces, en este caso utilizamos fundir archivos, añadir casos, ¿no? Menú datos, fusionar archivos, añadir casos. Entonces yo acá agrego el otro archivo, por ejemplo, voy a utilizar el mismo, descriptiva, y el sistema va a agregarlo, ¿no? Si hubiese variables que no coincide, te lo va a poner acá. Entonces, bueno, esto, ¿qué hacemos con estas variables que no coinciden, no? Pero en estructura debe ser la misma. Entonces, te va a copiar dos o tres archivos en uno solo. Otro es añadir casos, añadir variables. En añadir variables es lo mismo. Yo tengo un caso así. Supongamos que esta parte la tengo en un archivo y tengo en esta parte en otro archivo. En el ejemplo que les voy a dar es sobre una tesis que tiene dos variables. Y ustedes van a tener que fusionarlo justamente de esta forma, ¿no? Según el número sujeto. Por ejemplo, la variable clima y sus encuestas de clima están acá. Y después la variable motivación y va a tener que fusionarlas así. ¿Correcto? Entonces, eso sirve para poder fusionar. La parte de ejecución les voy a explicar con el ejemplo que les voy a dar más adelante. Muy bien. Todo esto lo que hemos visto es solamente parte para poder organizar, transformar variables. Hasta ahí no hemos hecho nada de análisis que hay. A partir de acá, vamos a crear los diferentes tipos de análisis. Entonces, uno de los grandes problemas es poder categorizar o tener una relación de todos los códigos o en un libro de códigos. Entonces, yo puedo ir al menú analizar informes libro de código. Y le digo, por ejemplo, acá, ¿no? A ver.
Ya, a ver, todo esto y me va a generar un libro de códigos, ¿no? Entonces, va a decir, valores vivo 1, muerto 2. ¿Cuántos? 50, 100. ¿Cuántos son etiqueta, el tipo numérico, formato F1, medición? O sea, me da todo el sistema para poder, masculino 1, hay 28, femenino hay 2 y hay 22. Y así, ¿no? Si son numéricas, me dice, en la cuarta posición está recién nacido, numérico, formato F11, escala, rol de entrada, válidos hay 50, el promedio, la edición estándar. Entonces te da todo un libro de códigos. Los cubos OLAP. Si ustedes han trabajado en Excel con ¿cómo se llama tablas dinámicas? ¿No? Este es más o menos. Los cubos OLAP nos ayuda a poder manejar un conjunto de variables. Vamos a ver. Analizar informes cubos OLAP. Entonces voy a poner el ejemplo de acá. Peso, talla, edad. Peso, talla y la edad. Vamos a ponerle por acá. Y la variable de agrupación, condición y estado civil. Condición y estado civil. Ya está. Vamos a sacar estadísticas. Suma, a ver qué pues acá. Ya. Suma, número de casos, bueno, la mediana si quieren, varianza, etcétera. ¿Qué cosa es un cubo OLAP? Hasta aquí uno lo ve normal, no pasa nada. La ventaja es que, por ejemplo, yo quiero hallar, le doy doble clic a esto y quiero hallar solamente de los vivos. Ahí está. ¿No? De los vivos. Quiero hallar solamente de los solteros. Hay 30 solteros. ¿No? Quiero hallar de los casadas. Hay 12 casadas y me calculó. Ese es lo bonito de los cubos OLAP. Conviviente y ya está. ¿No? ¿Dónde estamos acá? El resumen de casos, esto te sacas estadísticas por variables, ¿no? Entonces, vámonos a resúmenes de caso. Analizar resúmenes de casos. A ver, según el ejemplo que puse acá. Condición, estado civil y dos variables. Peso y talla. Condición, estado civil y peso y talla. Dos cuales y dos cuantis. Según el sexo recién nacido. Prácticamente me va a sacar un tema de estadísticas, ¿no? Prácticamente estadísticas descriptivas. Según el número de casos, acá, según estadísticas, número de casos, bueno, si son numéricas, calcúlame la media, mediana, desviación estándar, por sexo, ¿no? Y sobre estas variables. Ah, bueno, aquí ya lo está. No, mostrar aquí. Ahí está. Entonces, me va a decir, condición, hay 28, ¿no? Estado civil 28, estas que son cuantitativas, en estas sí se puede. Entonces, el peso, hay 28, la mediana, el promedio, la mediana, la desviación estándar, masculino, femenino y total. ¿No? Muy bien, y después viene ya el famoso estadístico descriptivo frecuencias. Esto es para las variables más que todos cualitativas o categóricas. Entonces, vamos a hacer acá. Menú analizar, estadísticos descriptivos.
sacar este acá, analizar estadístico descriptivo, frecuencias. Acá he puesto frecuencia en... Igualito, acá saca frecuencia, 2 qualis y 2 quantis. Condición, sexo y 2 quantis acá. Entonces, te muestro las tablas de frecuencia, a la vez podemos sacar algunas en el botón de estadísticos, acá lo muestro más lento. Medida media, mediana, moda, por ejemplo, desviación estándar, ¿correcto? Los cuartiles, si queremos añadir ciertos percentiles, percentil 70, ¿no? Vamos a ir añadiendo, si queremos hacerlo así, ¿correcto? Asimetría y cortosis, gráficos, podemos establecer un gráfico, un histograma, ¿no? Un gráfico circular, un gráfico de barras, porcentajes, formato, de manera ascendente o descendente los valores, ¿no? Y yo creo que ahí estaría todo. Damos a aceptar. Aquí está. Entonces, frecuencia te da un cuadro resúmenes, ¿no? De cuánto es la mediana acá, la media, mediana, moda. Y aquí comienza a sacar frecuencias, ¿no? Si la variable es cualitativa, es chévere porque tiene 2 categorías y ya está. Pero cuando es, por ejemplo, el peso, no te lo da agrupado. No te lo da agrupado. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para estas variables numéricas? ¿Cómo agruparlas? ¿No? ¿Cómo agrupar las cuantitativas? Bueno, si llevamos estadísticas, sabemos que hay el rango se divide entre número de intervalos, ¿no? Y se saca un rango, una amplitud. Esto el SPS se lo tiene. Acá, por acá les allá, ¿no? Menú de transformar, agrupación visual. Vamos a hacerlo. Una variable numérica. Agrupación visual. Entonces yo voy a agrupar, por ejemplo, el peso. ¿Ya? Agrupamos el peso. Voy a hacer mi histograma. Muy bien, entonces le pongo, ¿cómo va a ser mi variable agrupada? Peso agrupado. Ya está. Aquí está más o menos el intervalo, ¿cómo va? Y creamos puntos de cortes. Muy bien, esta parte de los puntos de corte es justamente hacer las amplitudes. ¿Cómo queremos los puntos de cortes? Por ancho, por el primer punto de corte. Bueno, el primer punto de corte podemos cogerlo desde 1810, o sea, el valor mínimo, ¿no? Número de puntos de corte, ¿cuántas amplitudes? Vamos a ponerle 6 y automáticamente ya me sale mi ancho, ¿no? Vamos a ponerle 7, a ver. Ahí está. ¿No? 7 intervalos. Muy bien. Aplico y me sale mis 7 intervalos. Puedo crearle etiquetas. Entonces, en la primera, le puedo decir menor a 18.10, entre 18 y 11 a tal, y así. ¿No? Aquí ya más o menos me está dibujando cómo serían los puntos de corte de cada uno. E inclusive, aquí yo lo puedo ir moviendo. Tengo la particularidad de poderle mover, miren, así. Ah, no, este quiero acá. O este lo quiero acá. ¿No? Lo puedo ir moviendo cualquier valor. Ya está. Y acepto. Entonces, ¿qué me va a hacer el SPSS? Voy a borrar este acá. Me va a crear una variable del 1 al 7, donde va a estar el peso agrupado. Miren. ¿No? El peso agrupado. Profe, ¿y el histograma que me dijo? Bueno, entonces ya de acá ya podemos hacer peso agrupado. Cogemos gráficos, generador de gráficos, un gráfico simple de barra.
peso, ¿dónde está? A ver. Ah, pago, dice, pago agrupado. A ver, no quiere. Acá. Gráficos. Barras. Ya. ¿Lo estoy viendo mal? A ver. Aquí está. Bueno. Número de casos. Ya está. Ahí está. ¿No? Entonces podemos hacer un histograma así. Entonces, esto me ayuda a poder generar histogramas de frecuencia de las variables numéricas, porque cuando nosotros lo hacemos con el método anterior, no sale tan bien porque las gráficas salen así, ¿no? No sale tan bueno. No hay, mejor dicho. Ya. Después, en estadístico descriptivo, es justamente para obtener valores, algunos estadísticos descriptivos, por ejemplo, la media, mediana, moda, máximo, mínimo, de las variables numéricas, ¿no? Ese está en menú analizar, estadísticos descriptivos acá. ¿Correcto? Esta variable explorar es también muy buena porque me permite hacer estadísticos descriptivos tomada individualmente o en función de otras variables. Entonces, analizar estadísticos descriptivos, explorar, por ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo de acá. Peso y talla, según sexo. Ya. Por ejemplo, si tengo algunos casos para identificar, ¿no? Creo que este era peso agrupado. Lo puedo etiquetar así, ¿no? Cuando voy a estadísticos, ¿qué me dice? Estadísticos descriptivos, o ver los valores atípicos o percentiles, gráficos, me permite mostrar diagrama de cajas, ¿no? Tallos de hojas, histogramas, gráfico de prueba de normalidad, por ejemplo. Y vamos a ver qué sale. Aquí está. Entonces me dice cuántos casos hay, ¿no? No hay valores perdidos. Me saca un análisis de, porque le hemos dicho que lo ponga por sexo, el hombre masculino y femenino, ¿no? De la variable peso y la talla del hombre y la mujer. Acá hay algo bonito del SPSS que, por ejemplo, dice, oye, pero está muy largo, quiero ponerlo más anchitos. Le hacemos doble clic a este de acá y podemos, digamos, poner la variable arriba, ¿no? Podemos ir cambiando. A ver. ¿Dónde está la tabla pivote? Pivotear. Doble acá. Bandeja dinámica. Ahí está. Entonces, yo puedo ponerle que las variables estén acá arriba. Y ya está. Miren cómo ya cambió ya, ¿no? Peso, talla está acá y masculino femenino. Entonces ya se vuelve más pequeña la tabla. También nos permite mostrar la prueba de normalidad, ¿no? Aquí también nos podemos sacar la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y de Shapiro-Wilks, ¿no? También nos permite determinar los histogramas
Bueno, gráfico de tallos y hojas. El gráfico de normalidad, acá vemos que más o menos sí es normal, ¿no? Acá saca dos tipos de gráfico, el con tendencia y el sin tendencia. Y acá les explico. En el gráfico con tendencia, está por acá, ¿no? Se puede sacar dos tipos de gráficos. Con tendencia, si los datos están pegados a esta línea diagonal, significa que son normales. Y si los datos son aleatorios, aquí alrededor de esta línea, este eje X, significa que son normales. Pero también nos da dos pruebas. Kolmogorov se usa cuando son muestras grandes, prácticamente más de 50, y Shapiro-Wilk cuando muestras son pequeñas, menos de 50, ¿no? También nos da lo que es diagrama de cajas y bigotes, ¿no? Que nos puede decir dónde está el 50% central de la población, o sea, dónde está. Y esto es bueno porque nos permite determinar si es simétrica, no es simétrica, tiene valores atípicos, no tiene valores atípicos. Si está concentrado muy al centro, o sea, muy pequeño o está tiene mucha variabilidad o poca variabilidad con respecto al tamaño de la cajita. Todo esto nos puede ayudar al famoso gráfico de cajas y bigotes, ¿no? Entonces aquí nos da toda esta información. Más o menos nos dice que están por ahí, ¿no? Masculino y femenino están por ahí, casi cercanos. ¿Quién tiene mayor variabilidad? Masculino en el peso, las mujeres no tanto. Valores atípicos no hay. Y así, a ver, acá que sale. Aquí mujeres tienen más peso, más talla que los hombres, ¿no? Se efectúa esto. Muy bien. Esta es la parte de estadística descriptiva que hemos visto. A ver, no sé qué. Ya, de aquí empezamos tablas. Bueno, en el tema de la probabilidad de la distribución normal. Como estamos hablando de la prueba de normalidad, ¿ya? Vamos a explicar, ojo, basándome que este es un curso de estadística básica, profesores. Yo sé que muchos de ustedes conocen, profesor, pero eso ya lo sabemos. Sí, pero cuando haga un curso de estadística avanzada, ahí es otra cosa. Estamos en un curso de estadística básica, entonces tendría que explicar qué cosa es la prueba de normalidad. En los datos, nosotros nos basamos en el supuesto de que los datos son normales, ¿correcto? La manera más fácil que le puedo explicar a mis alumnos en pregrado es, imaginemos que tenemos el médico, el médico cirujano, supone que sus pacientes son humanos, ¿correcto? Si sus pacientes son humanos, todo lo que él ha estudiado va acá. Pero ¿qué pasa si viene un animalito, un perro, un gato, para que lo opere él? Entonces, el supuesto básico de que el paciente es humano no se estaría cumpliendo. En estadística tenemos dos grandes áreas, la estadística paramétrica y la no paramétrica. Nosotros en la paramétrica suponemos que los datos provienen de una distribución normal, suponemos que los datos son aleatorios, ¿no? Y no hay una tendencia en unos a otros. Bajo esos parámetros, aplicamos todas las estadísticas que sabemos, la test-student y todo eso. ¿Qué pasa si esos parámetros no se cumplen? Entonces ya no podríamos utilizar la estadística paramétrica, sino la estadística no paramétrica. Entonces, esta prueba de normalidad justamente contrasta ese de acá. ¿Mis datos son normales o no son normales? Y para que se acuerden un poco, porque vamos a trabajar mucho con la significancia, con este valor de significancia, ¿no? Entonces, les he dibujado así la curva normal y tenemos estas áreas. Estas áreas, supuestamente, un valor lo define, este es el error tipo 2, lo definen aproximadamente con el 5%. Es decir, esta área aproximadamente sería el 5%.
Yo sé que en el sistema, bueno, profesor, pero acá tiene dos colas. Sí, pero los paquetes de cómputo lo manejan así, lo juntan. ¿Correcto? Entonces, si esta probabilidad si esta probabilidad que está acá es menor al 5%, les hago un gráfico acá. Si esta probabilidad es menor al 5%, ¿en qué región caería? Ojo, esta es región de aceptación. O sea, acá acepto la hipótesis nula y aquí rechazo la hipótesis nula. Si esta probabilidad es menor al 5%, yo estaría en la región de rechazo. Diría rechazo la hipótesis nula, es decir, rechazo este de acá. Por lo tanto, aceptaría esta de acá, ¿no? Y si mi p-valor en este caso es 0.2, estaría hablando aproximadamente por acá, ¿no? Estaría en la región de aceptación. Esto significa que yo aceptaría esta hipótesis y diría, efectivamente mis datos son normales. Entonces, para que nos quede la idea, cuando el p-valor o esta significancia es mayor al 5%, automáticamente yo acepto la hipótesis nula. Si estos datos son menores al 5%, yo rechazo la hipótesis nula y acepto la alterna, por ende, ¿no? Esto vimos que más o menos la gráfica ya nos decía que sí era normal. Muy bien, porque a partir de acá vamos a empezar ya la parte de estas pruebas. Por ejemplo, vamos a aplicar el chi cuadrado, las famosas tablas cruzadas. Estas tablas cruzadas, vamos a analizar datos categóricos, ¿no? Y los datos categóricos se dispone en una tabla de doble entrada, variable 1, variable 2, y la frecuencia. Entonces, se hace de esta manera. Estado civil, tipo de parto. Por ejemplo, acá, en tablas, no, en descriptivos, vamos a lo que es tablas cruzadas. ¿Correcto? Mi variable era estado civil. Aquí, ¿cuál? Tipo de parto. Ya. Y aquí podemos decir que me diga, pues, no, bueno, exacta, ya, tipo de muestra. Estadísticos, calcúlame el chi cuadrado, ya, el coeficiente de contingencia, la phi de Kramer, lambda, ¿correcto? Y si mis datos son ordinales, por ejemplo, muy bueno, bueno, regular, malo, puedo obtener la gamma, la diezoma, la tau B, la tau C de Kendall, ¿no? Ya está. En casillas, esto es importante porque yo puedo obtener mis valores observados, que es lo real, mis valores esperados, o también podría obtener un porcentaje de filas o columnas, si quiero verlo, ¿no? Vamos a ponerle filas para que vean. Aceptamos. Entonces, ¿qué vemos acá? Valores, valores observados, valores esperados, ¿no? Y este es el porcentaje de filas. ¿Correcto? Miren, va así. Entonces, ahí tengo las dos tablas. Yo tengo 17, pero yo esperaría tener 17, ¿no? 16.17. Entonces, la diferencia entre esas dos tablas, entre la tabla real y la tabla esperada, la diferencia viene a ser lo que es el chi cuadrado, ¿correcto? El valor chi cuadrado me va a dar un valor de 5.2 y mi probabilidad es 0.65. Aquí yo barajo esta
en la chi cuadrado, mi hipótesis es los datos son independientes, ¿no? Independientes. Y aquí sería los datos no son independientes, o son dependientes, ¿no? Son dependientes. Son dependientes, dependen. O relacionados, o hay relación. Muy bien, en este caso, como tengo 0.265, ¿se acuerdan que decíamos? Este es mayor al 5%. Por lo tanto, ¿qué pasaba acá? Se acepta la hipótesis nula. Es decir, se acepta esto. Lo que me dice es que el tipo de parto no tiene nada que ver con el estado civil de la persona. Si es soltera, casada, conviviente, el tipo de parto no hay relación. Ojo, ojo, solamente el chi cuadrado me dice si hay relación o no, pero no me dice el tipo de relación. Repito, el chi cuadrado, porque he visto mucho trabajo que con chi cuadrado ya arreglan todo, el chi cuadrado te dice hay relación o no hay relación, pero no te da la intensidad. ¿Qué pasa si es que hay relación entre las dos? La segunda pregunta es, ¿qué tanta relación? ¿Muy fuerte, moderada, baja? Y esto te lo da ¿dónde está el resultado? Aquí. Y este te lo da estos valores, ¿no? El coeficiente phi, la B de Kramer, o coeficiente de contingencia, te dice el valor. Esto de acá, este valor que ven acá, si más cerca a 1 es más fuerte. Es parecido a Pearson, ¿no? De 0 a 8. Entonces, se divide en 5 intervalos, algunos autores lo cogen así, de 0 a 0.2, de 0 a 2, 0.2 es nula, de 0.2 a 0.4 es baja, de 4 a 6, moderada, de 6 a 8, alta, y de 8 a 1, muy alta, ¿no? Entonces ya me está dando la intensidad de la relación que hay entre las dos. En este caso va a salir nula, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ya la chi cuadrado ya dijo que es nula. Entonces, hasta ahí es lo que todo el mundo manejamos, ¿no? Hasta ahí es lo que saben. Pero ¿qué pasa si es que quiero hacer una tabla cruzada con 3 variables? ¿Ya? Aquí está el chi cuadrado. Me dice si hay relación o no, pero no me dice el tipo de relación. Tengo el coeficiente de contingencia, ¿no? Que se usa creo que para matrices 2×2. En este caso, la B de Kramer, cuando tengo 4, 2, por ejemplo. Acá tengo 1, 2, 3, 3, 3. Entonces puedo trabajar, ¿no? En cambio, las otras, contingencia, trabaja con 2, 2, 2. Vamos a ver, 2×2. ¿Qué pasa cuando tengo... bueno, entonces acá hay algunos ejemplos que le he puesto, por ejemplo, en la chi cuadrado, cuando manejamos el kappa, ¿no? Índice de kappa. Está acá. Aquí hay un ejemplo. El índice de acuerdo de kappa evalúa el acuerdo que hay existente entre dos jueces diferentes sobre la misma muestra de sujetos. Por ejemplo, que pensamos que dos jueces califiquen a 160 sujetos en 4 categorías. El juez A clasifica así y el juez B clasifica de esta manera así. ¿Correcto? En base a estas dos condiciones, podemos sacar mis frecuencias observadas, mis frecuencias esperadas, y podemos hallar el índice de coincidencias. La coincidencia sería 15 más 20 más 16 más 12, 63 sería mi coincidencia, y mi probabilidad de acuerdo sería los 63 entre los 160,
sería el 39.37%. En cambio, yo esperaría, ¿no?, que tenga una coincidencia de 40. Mi probabilidad de acuerdo debido al azar sería de 0.25 y mi probabilidad de no acuerdo sería la diferencia, ¿no? 74.88. Entonces yo esperaría que el índice de coincidencia entre los dos es del 19.03. Este es el índice kappa, ¿no? Acá está 19. Entonces, la idea es cuando mayor se acerque a 1, tenga la mayor, tenga mayor coincidencias entre los dos jueces. Y acá miren, aquí he usado justamente el ponderar casos. Pongo variable 1 juez y pongo juez A, juez 2. Entonces, vamos haciendo miren. Pero no se ve tan rápido. Nuevo, datos. Entonces ponemos acá juez, a ver, juez 1, juez 2, ya. Juez 1, juez 1, juez 2. Este va a ser variable cadena. Este va a ser variable cadena. Y acá vamos a poner la cantidad. Entonces, estoy haciendo una tabla chi cuadrado, ¿no? Categoría A. Y acá, categoría A. Categoría B. Categoría C. Categoría D. Entonces voy a copiar el categoría A acá. Después copio la categoría B, 4. Categoría C, 2, 3, 4. Categoría D, 2, 3, 4. Muy bien. Esto lo copio acá. Todo esto acá. Ya está. Entonces, yo tengo que armar este cuadrito, ¿no? Entonces digo AA 15. AA 15. AB 8. AC 5. AC 7. ¿No? 10, 20, 8, 5. 10, 20, 8, 5. 10, 12, 16, 9. 7, 7, 9, 12. En lugar de repetir 15 veces esta categoría, lo hago con ponderar. Voy a menú datos y aquí voy a ponderar caso. Le digo, pondéralo en base a estas cantidades. Ya está. Muy bien. Ya hice. Entonces, vamos al menú analizar. Tablas cruzadas. Ponemos juez 1, juez 2. Ponemos estadísticos, chi cuadrado y kappa, por ejemplo. ¿No? Las casillas vamos a poner observado y esperado nada más. Y ok. Entonces aquí están, miren, 15, 8, ¿no? Y me da el índice kappa 0.19, que es lo que sacamos acá. ¿No? Que es lo que sacamos acá, 0.19, 0.3. Entonces, el índice de coincidencia entre los dos jueces es del 19.03% aproximadamente. ¿No? Muy bien. Otro, el índice de riesgo se usa, bueno, el índice de riesgo, acá, todas esas tablas anteriores es porque se han tomado en un solo momento, o sea, un diseño transversal.
Pero ¿qué pasa si se toma un diseño, por ejemplo, de corte, hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Un diseño longitudinal, ya sea de corte hacia adelante o diseño retrospectivo hacia atrás. Entonces, para ese tipo de diseños longitudinales, en el caso que hay dos variables dicotómicas, los índices de riesgo nos da una medida de índice de riesgo relativo de un grupo de sujetos en función a la condición que pertenece en otras variables, ¿no? Entonces acá igualito, he generado mi cuadro, le he puesto ponderado por valor y me da mi índice de riesgo acá, ¿no? Me sale mi tablita de frecuencia. Entonces, esto prácticamente me da la probabilidad de que una persona que fuma tiene aproximadamente 1.4 veces más de enfermarse que tenga problemas cardiovasculares, ¿no? Porque acá divide los que fuman entre el total y los que no fuman entre el total, y lo divide más o menos, y me dice, una persona que fuma tiene 1.4 veces más probabilidades que una persona que no fume. Eso es lo que me dice el índice de riesgo, ¿no? Acá también el índice Magnimer, que también está acá arriba, ¿no? En este caso, también figura para tabla 2×2. Este índice compara la probabilidad de cambio que se produce antes y después en ambas direcciones, ¿no? Mi hipótesis nula es que, por ejemplo, que no hay cambio, la probabilidad de cambio en contra a favor es igual a la probabilidad de cambio en favor en contra, ¿no? Entonces, aquí vemos que la probabilidad de cambio, en este caso, es 45 más menos 15, ¿no? Porque cambió en contra y a favor, y me da más o menos 12. Aquí la idea dice, si este número es elevado, lo aproxima con el índice Magnimer, pero si este número es pequeño, utiliza una distribución binomial, ¿no? Por ejemplo, acá hay un ejemplo, supongamos que a 190 sujetos se le ha pedido la opinión sobre el aborto antes y después de ver un documental sobre el aborto. Entonces, antes estuvieron a favor 85 y después 105, ¿no? A favor 85 y en contra 105. Y después 115, 75, a modo de ejemplo, ¿no? Entonces, la probabilidad de que personas hayan cambiado de opinión es esta. ¿Correcto? Para eso sirve el índice Magnimer. ¿Y qué pasa si que quiero cruzar tres variables categóricas? ¿Ya? Miren acá. Quiero cruzar tres variables categóricas. Vamos a menú analizar, estadísticos descriptivos. Casi la mayoría no ha usado este de acá, ¿ya? El CAPA. Vamos a ver. Estado civil, tipo de parto. Estado civil, tipo de parto y sexo. Entonces, yo a todos los anteriores, ya, al estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, al tipo de parto que hay, que es tipo de parto, ¿dónde está? Ahí así es normal, cesárea, forceps. Le voy a agregar una tercera variable que es el sexo, ¿no? Hombre, mujer. Entonces, miren cuando hacemos lo que era antes era, acá está, estado civil, tipo de parto, ¿no? Ahora miren cómo está. Masculino, estado civil, o sea, a lo que era antes, estado civil, tipo de parto, pero te lo divide, te lo segmenta, te lo particiona por tipo de sexo. Es decir, ojo, masculino hay 28. Entonces, en base a esos 28, te calcula todo, ¿no? Y femenino hay 22. Y en base a esos 22 te calcula. No sé si lo logran ver.
aquí, femenino, es todo esto, ¿no? Y hay 22, en cambio hay 28 masculinos y te lo divide entre estos de acá. ¿Se puede hacer con más variables de segmentación? Sí, puedo aplicar más variables de segmentación. Vamos a agregar acá. Acá tenía un ejemplo ya con 4. A ver. El grado y sexo pasa para acá. Vamos a ponerle grado de instrucción adelante. Miren. Estado civil. Fila estado civil, tipo de parto, pero segmentado por grado de instrucción. Y le doy otra capa y segmentado por sexo. Ya tengo 4, o sea, variable cruce de estado civil con tipo de parto, pero grado de instrucción y sexo, mi variable de segmentación. Entonces acá tengo masculino, sigo teniendo mis masculino, allá, masculino sigo teniendo mis 28, que están por acá, mis 28, ¿lo ven acá? Pero estos 28 ya se dividió según el grado de instrucción, primaria, secundaria, superior. Entonces, hombre, primaria, y comienzo a hacer mi tabla chi cuadrado por hombre primaria. Hombre secundaria, y hago mi tabla chi cuadrado, hombre secundaria. Esto yo he visto cuando hacen las tesis, hace como 300 tablas, y con esta prácticamente estaría una por uno, ¿no? Cuando quieren sacar perfiles. Y acá sacaría los valores chi cuadrados de todos, ¿no? Muy bien. Entonces ahí tenemos con 3 o con 4. Para hallar correlaciones entre variables numéricas o relaciones entre variables numéricas, utilizamos la correlación de Pearson, que es la más conocida, ¿no? Para este caso, peso, talla y edad. Vamos viendo. Analizar correlaciones, está por acá. Y variadas. Peso, talla y edad de la madre. Entonces, habría que ver primero si cumple la normalidad Pearson, si no cumple la normalidad Spearman o la tau B de Kendall, ¿no? Ahí ya tenemos que hacer pruebas anteriores, pero la idea de esto es mostrarle todo el potencial del SPSS, ya. Ustedes ya tienen que manejarlo de acuerdo a sus temas, ¿no? Entonces, acá te saca, por ejemplo, la tau B de Kendall, entre las tres variables que hemos visto. Spearman, uy, creo que no puse así. Allá. Y Pearson, ¿no? Pearson entre las variables cuando son paramétricas, son normales, y acá no paramétricas. Entonces, podemos decir entre la relación talla con peso es una relación negativa 0.33, es baja. ¿Cómo sé ese valor si es bueno o malo? Por aquí le he puesto una tablita, que es la que le estaba diciendo. Si el valor está entre 0 y 0.2, es nula. Si está entre 0.2 y 0.4, es baja. 0.4 a 0.6, moderada. De 6 a 8, alta. Y de 8 a 1, muy alta. Entonces, esto sirve tanto para Pearson como para la B de Kramer, para medir la intensidad entre cualitativas y cuantitativas. La B de Kramer, todas las variables que hemos visto antes, nos da el indicador de la intensidad de la relación. Uno de los métodos, tenemos el de medias, ¿no? Permite obtener estadísticos descriptivos de variables independientes, teniendo en cuenta los grupos definidos para una o más variables. Este de acá de comparar medias, vamos a medias acá, me ayuda a poder definir, a ver cómo tuve acá, peso,
según sexo. Peso según sexo. Entonces, me ayuda a preparar un poco la variable, ¿no? Prácticamente estaría repitiendo todo lo que es estadística descriptiva. Ahí hay la mediana, la media, el rango, ¿no? Y también puedo tener estas famosas tablas de ANOVA y ETA, ¿no? Entonces, aquí, bueno, me da el resumen de casos. Aquí, según sexo masculino o femenino, me da el promedio, el N, la desviación estándar y la mediana de todos los valores estadísticos que yo puedo hallarle. Y me da la tabla ANOVA, ¿no? Tabla ANOVA. Y también me da una medida de asociación. Aquí. Ya. Entonces, en esta parte nos ayuda a poder obtener la tabla ANOVA y las correlaciones, ¿no? Que están acá. Realmente en este punto ya no he investigado mucho sobre las tablas ETA y todo eso, así que no podría darle mayor información, pero estaría pendiente esta partecita de acá. Lo que sí quería hablarles es sobre pruebas T para una muestra. Estas se usan cuando, por ejemplo, queremos calcular para decir, acá un ejemplo, ¿no? El promedio de la edad es 40 años, ¿no? Y es justamente para descriptiva. Entonces, vamos a analizar, comparar medias, pruebas T para una muestra y le pongo acá la variable, ¿qué le puse? Peso, edad de la madre. A ver, por favor, el audio. 40 años. Y a ver, ¿quién está con el audio? Ya está. Entonces, podemos probar si es una variable, nosotros decimos, el nivel de estrés es alto. Pruébalo, pues, ¿no? Cuando haces una descriptiva, el nivel de estrés es alto. Entonces, tienes tus rangos de cuánto es alto y estableces tu prueba única. El nivel de estrés es alto, entonces alto es mayor a 40, ¿no? Algo así. Y obtienes tus tablas, que acá la tengo ya más descrita. Esta significación me dice, ya como ya les he dicho, 0, está en la colita, entonces rechazo la hipótesis nula, es decir, no tiene 40 años, ¿no? A su vez me da la diferencia de medias, ¿no? Me da la diferencia de medias que hay. Y me dice el intervalo de confianza, ¿no? Entonces acá sería el 11.5 más la desviación estándar por el nivel de confianza. Y me da el intervalo en que debe estar este valor de acá. Esto es para las pruebas de una sola población. ¿Podemos generalizarlo a 2? Sí. Yo, por ejemplo, puedo querer saber si las mujeres tienen, si los pesos de las bebés mujeres son iguales a los de los hombres, por ejemplo. Entonces vamos viendo, analizar, comparar medias, muestras independientes, el peso y le ponemos por tipo de sexo. Acá siempre hay que definir el grupo, ¿no? En este caso es 1, 2, puede ser M o F, pero yo lo he definido como 1, 2, en este caso acá, y acepto. Aquí me da interesante porque me da el promedio de los bebés masculinos, 28,48, promedio de los bebés femeninos, 28,90. Y lo primero que prueba el SPSS es prueba la igualdad de las varianzas. Acá nos dice que la varianza, ¿no? La varianza de masculinos es igual a la variabilidad de femeninos. Ya, masculinos, femeninos. Entonces, si este valor es mayor al 0.5, es mayor al 5%,
entonces estaríamos diciendo que son iguales. No se acepta la hipótesis nula, por lo tanto decíamos que son iguales. Si son iguales, entonces cogeríamos toda esta primera fila. Muy bien. Y recién hago mi prueba de hipótesis en esta de acá. Entonces digo, como este valor es mayor al 0.5 o al 5%, entonces acepto la hipótesis, ¿no? Acepto la hipótesis nula, es decir que son iguales, ¿no? Es decir, que los pesos de estos dos, hombres y mujeres, los bebés hombres y mujeres, son iguales. Pero ahí son diferentes, sí, pero ese es una muestra, ¿no? Puede ser efecto de muestreo, que haya salido diferente, pero a nivel poblacional son iguales. Ya. ¿Qué pasa cuando tenemos 3 o más? Bueno, cuando tenemos 3 o más poblaciones, es una generalización. Hemos empezado con una población, que es con todos, 2 poblaciones segmentado en masculino y femenino, pero ¿qué pasa cuando tengo 3 o más poblaciones? Tipo de parto. Vamos a ver. Analizar medias ANOVA, es un factor. Entonces tengo el peso y el tipo de parto. Queremos saber si el tipo de parto influye en el peso, ¿no? Quizás si le sacan normal o con cesárea o tipo forceps, influye en el tipo de parto. Y hacemos la prueba ANOVA. Aquí la condición es que ya tenemos me había olvidado sacar las estadísticas descriptivas. Descriptivos, ya. Voy a poner este. Entonces, antes comparábamos 2 masculinos y femeninos. Antes comparábamos 2 masculinos y femeninos. Ahora comparo 3, ¿no? Normal, cesárea y forceps. Entonces, es una ampliación a las pruebas T con 2 poblaciones. En este caso, se hace una prueba ANOVA. La prueba ANOVA te hace el análisis de las 3 variables juntas, mezcladas, y trata de ver si la variabilidad, el promedio entre grupos es igual al promedio que hay dentro del grupo. O sea, entre grupos, entre normal, cesárea, forceps, esa variabilidad o esos promedios es igual a lo que hay dentro de normal, dentro de cesárea y dentro de forceps, ¿no? Igualito. La prueba de hipótesis, parte, lo voy a poner por acá, parte, son iguales, ¿no? Es decir, el normal es igual al cesárea, es igual al forceps, si quieren, y HSOA son diferentes. Entonces, como el p-valor es 0.49 y este es mayor al 5%, diría que estoy aceptando la hipótesis nula. En cristiano estoy diciendo que estas medias son iguales, ¿no? Son iguales. Pero ¿qué pasa si hubiese una diferente? Vamos a suponer qué pasa si hay una diferente. La siguiente pregunta es decir, bueno, ¿y cuáles de esas son diferentes? Son un montón, ¿no? ¿Cuál son diferentes? Entonces, aquí esta técnica trabaja los famosos prueba de contrastes o post-hoc. Entonces, la más conocida es la Tukey, ¿no? O la DMS, son las más conocidas, hay que ver cada una. ¿Y qué hace aquí? Comienza a probar normal con cesárea, normal con forceps, cesárea con normal, cesárea con forceps, y comienza a probar si hay relación o no, ¿no? Comienza a probar ya de dos en dos. O sea, el sistema se da el trabajo de agarrar par por par, ya, normal con cesárea, normal con forceps, cesárea con normal, cesárea con forceps, y así. Y comienza a probar. En todas estas me dice que son iguales. ¿Por qué me dice que son iguales? Bueno, son iguales porque en el ANOVA me dijo que eran iguales.
¿no? Pero si hubiese acá una yo puedo identificar cuál es el método que difiere, cuál es el caso que difiere estadísticamente. Prácticamente estoy haciendo acá pruebas test student, tómenlo así como pruebas test student de 2 poblaciones de todas las combinaciones habidas y por haber. Tengo acá una investigación, por ejemplo, relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores de TOTUS año 2016. Bueno, tenía yo la data, así que por ahí tuve que agenciármelo. Formulación del problema. ¿Cuál es la relación que hay entre el clima organizacional y el desempeño laboral, ¿no? Y hipótesis es que hay una alta relación, los objetivos, ya está. Y tenemos mi instrumento clima laboral, ¿no? Con sus dimensiones y clima organizacional. Yo voy a hacer de una variable y ustedes van a completar hacer la otra y todo el proceso, ¿ya? La variable está acá, se llama CP. Voy a dejar el otro. Vamos a aplicar todo lo que les he explicado. Todo lo que les he explicado, vamos a aplicarlo acá. ¿Ya? Muy bien. Ustedes tienen las encuestas así les aparece a ustedes, ¿no? Ese tiene como 50 preguntas, y pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Entonces, ¿cómo hago todo este análisis? Bueno, vamos a ver. Primero nos dice, vamos a calcular las dimensiones, ¿no? Entonces, realización personal son las sumas de todas estas preguntas, la 1, la 6, la 11. Entonces, a ver, por favor, si quieren participar, para que me ayuden, activen su audio. ¿Cuál es la que tengo que aplicar? Tengo que aplicar la suma de la pregunta 1, 6, 11, 16, 21, todas estas. ¿Qué tendría que aplicar? A ver, levante la mano para ayudarle a darle acceso. ¿Cómo hago la suma? La calculadora, sumar. Muy bien, profesor Julio. Analizar, acá se usa la calculadora. Ahí está el uso de la calculadora. Y le vamos a poner realización personal. Realización personal. Y ponemos la 1, 6, 11, 16, 1 más 6 más 11 más 16 más, no veo, 21, 26, 31. 21, 21 más 26 más 31, 36, 41, 46 más 31 más 36 más 41 más 46. Ya está. Le doy OK. Y ya calculé mi variable. Acá está. ¿Correcto? Muy bien, entonces tengo que hacer las otras. La otra se llama involucramiento laboral. Y es la 2. Vamos a hacerlo más rápido. 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42 y 47. Confirmamos, a ver. 2, 7, 12, sí, está bien. Y agregamos. Ya, la tercera, supervisión. Supervisión. Una más es 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 23, 48.
Ahí van apareciendo, ¿no? Comunicación. Comunicación. Lamentablemente es una por una. Comunicación. 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49. Ya está. Y me falta condiciones laborales. Condiciones laborales. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Y cumplí con todo. Ay, me falta el total, ¿no? Me falta el total. Bueno, hagamos el total si hagamos clima laboral. Pues para no sumar todo, si no me voy a demorar mucho, sumo realización personal, sumo las dimensiones, ¿no? Ya está. Entonces, a la pregunta, ¿por qué? ¿Cuándo se utilizan estas calculadoras? Aquí está respondida. Muy bien. Después, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que crearle sus categorías, ¿no? Decirle, mira, ve, acá todos, del 0 a 17, muy desfavorable, 18 a 25, desfavorable, y así. Y vamos a agregar los valores. En este caso me dice, voy a poner un poquito más de zoom acá. Un poquito más de zoom, ya. De 10 a 17, muy desfavorable. Entonces, vamos a ponerle con rangos. O si quieren, para decir, de inferior hasta el valor 17, o sea, del mínimo al 17, ponle valor 1, pues. ¿No? 1. De 18 a 25, rango, de 18 a 25, ponle 2. De 26 a 33, de 26 a 33, ponle 3. De 34 a 41, de 34 a 41, ponle 4. Y 42 a 50, 42 hasta 50, ponle 5. Ya está. Pero acá, como veo que todas las dimensiones tienen esto mismo, porque todas tienen la misma cantidad de variables, así que voy a aliviarme la chamba y voy a hacer con todas. Investigación laboral, y le pongo C, lab. Con todas, de frente así. Ya está. C, supervisión. C, comunicación. C de categoría, condiciones laborales. Y bueno, me falta hacer el total que ya también habría que hacerlo ahorita, ¿no? Pero ya está. Puedo hacerlo condicional, bueno, acepto y ya me creo las categorías. Ahí está. Pero acá se llama 4321 y acá se llama muy desfavorable, favorable, media. ¿Cómo lo trabajamos? Vamos al menú de variables y le decimos acá, valores. Al 1, llámale muy desfavorable. Al 2, llámalo desfavorable.
al 3, media, al 4, llámale favorable, al 5, muy favorable. Ya estamos. Pero es a todos. No, pues, control C, control B, control B, control B, control B. Ya está. Solucionado el tema. Ya está. Ya tengo mis niveles. Ahora, tengo un montón de cosas acá. Tengo las preguntas y todo esto. Necesito desaparecerme las preguntas. ¿Se acuerdan cómo desaparecían las preguntas? Utilidades. Vamos a definir conjunto de variables. Entonces, voy a llamarle a uno donde sea las... ¿Cómo se llama este? Clima. Quanti, clima organizacional. Entonces va a tener todas las numéricas. Esta de acá. Ya está. Añado. Y le pongo una que diga quali. En general trabajamos con clima. Y vamos a tener todas las categóricas. Porque aquí ya no me interesan mucho las preguntas, ¿no? Bueno, al menos. Ahí, acá. Utilidades, definir. Quali, clima. Y aquí estamos de acá hasta acá. Añado, ya está. Entonces, para quedarme solamente con las variables que me interesa y ya no con estas, este es de una, imagínense, cuando tengo que cruzar la otra es horrible. Entonces, defino acá y le digo, muéstrame solamente las quanti y las qualis. Y ya está, miren. O quiero quedarme solamente con las qualis y ya tengo mi variable, aquí está, ¿no? Entonces ya me eliminé todas las preguntas. Si quiero irme a la encuesta original, me voy solamente con esta de acá. Vamos a quedarme con quanti quali, que es la que me interesa. Ya, esta es la variable, clima. Me falta la otra variable, compromiso. La pregunta es, una vez que haga con compromiso, ¿cómo la anexo? ¿Cómo la junto en una sola? Compromiso la tengo acá, miren. Cultura. Uy, es cultura organizacional. Cultura, entonces, ¿cómo asigno cultura acá? Ya. Voy a grabarlo. Aquí está. Cultura. ¿Cómo, profe? Tengo acá cultura, le he puesto con SEO, cultura organizacional y otros acá. Entonces, quiero fusionarlo. Voy con la función datos, fusionar, archivos. ¿Casos o variables? ¿Qué son? Son variables, ¿no? Vamos a fusionar. Entonces, vamos a fusionar con todas estas de acá. Ajá. Ya se fusionó y vamos a asignar esta variable para acá. Está en realiza claves. Entonces, aceptamos. Bueno, una vez cuando trabajemos todo, aceptamos y miren, ya tengo CL, ya tengo todo. ¿Y qué viene acá? CO. Ya lo fusioné. Ya agregué la otra variable para justamente hallar la relación. También le tengo que aplicar sus dimensiones y tengo que sacarle las dimensiones y dejarlo así solamente con las dimensiones para poder hallar la prueba
Pearson o la chi cuadrado, la que ustedes estimen. ¿Correcto? Y esta es justamente la parte del trabajo. Yo ya les he hecho esta partecita, ¿no? Me falta la dimensión total. Y ustedes tienen que hacer lo mismo con esta de Estimados docentes, tengan ustedes muy buenas tardes.